Buenas tardes. El menú de hoy será pupusas deliciosas hechas de la manera más fácil. Los ingredientes para las pupusas van a ser chicharrón, queso para quesadillas y frijoles negros. Mientras que preparamos lo demás de las pupusas, vamos a hacer un curtido, que es lo que le vas a poner arriba de tu pupusa. Cebolla morada y blanca, zanahoria, chile jalapeño o serrano en tiritas y el repollo. Vamos a buscar algo grande, algo hondo para poderlo poner, y lo ponemos en este plato o en una bandeja, una vasija que esté grande. Después le vamos a poner 2 cucharadas de vinagre para que se vaya curtiendo el repollo y todo. Le vamos a poner 2 cucharadas de vinagre de los chiles jalapeños para que quede poquito, bueno, 3 cucharadas para que quede así poquito picosito. Le vamos a poner poquita sal, la mitad yo creo de la cuchara. Le vamos a poner poquita agua, muy poquita. Todo depende de las cantidades que vayan a hacer del curtido. Le vamos a revolver y luego le vamos a poner los demás ingredientes, que viene siendo poquita pimienta. Le vamos a dejar una hoja de laurel ahí también, y le vamos a poner una pizca de orégano así bien molidito. Le vamos a revolver y lo vamos a tapar para que se integren todos los sabores. Viene el tiempo de preparar el chicharrón. Ok, pues vamos a poner los chicharrones aquí a la licuadora y los vamos a licuar para que se hagan como polvo. Ok, vamos a calentar poquita salsita aquí en el sartén, y al mismo tiempo le va a dar sabor al chicharrón y va a quedar poquito enchilosito. Empieza a hervir la salsita esta y le vamos a vaciar el chicharrón que molimos. Ya ahorita el chicharrón se humedeció con la salsita y es momento ya de sacarlo. Depende cómo quieras las pupusas. Hay gente que dice, yo la quiero de puro chicharrón, la vas a rellenar de chicharrón. O dicen, yo nomás quiero de puro queso, le vas a poner puro queso. O frijol negro, de puro frijol negro. A nosotros nos gustan las 3 cosas juntas, así es como ahorita. Está el chicharrón y le vamos a echar los frijoles y le vamos a poner el queso. Y ya revueltas las 3 cosas, las vamos a unir, a juntar para hacer como una masa. Que esa masa, ya revuelta, la vamos a poner a las pupusas. Si quieren mirar cómo se prepara la masa, vayan al video número 13. Como nosotros no sabemos tortear o hacer la tortilla, la vamos a hacer con la prensa. Vamos a hacer primero una tortilla que le vamos a hacer así. Y la vamos a hacer del tamaño que nosotros pensemos que es el tamaño que va a ser de la pupusa. Vamos a hacer una tortilla así y la vamos a poner. Vamos a hacer otra bolita y la vamos a poner en la prensa. Y vamos a hacer la misma procedimiento. Sacas ya la tortillita y ya de aquí le vamos a poner el relleno de lo que nosotros quisimos las 3 cosas revueltas, pues le vamos a poner ese relleno a nuestra pupusa. Entonces, ya que está el relleno aquí, le vamos a poner la otra tortillita encima. Ya rellena las pupusas, juntamos las 2 tortillas, la de abajo, el relleno y la de arriba, y le sellamos aquí para que no se nos abra la pupusa. La otra igual. Me voy a poner poquita aceite en la mano como para engrasarla para la hora de ponerla en el comal, que no se me pegue, para que quede bien doradita por todos lados. A fuego mediano alto vamos a poner las pupusas. Les pusimos poquito aceite para que queden engrasaditas y no se nos pegue. Así se deben de ver ya que están bien cocidas.
Una vez que ya están las pupusas, le vamos a poner el curtido que yo les digo. No se van a arrepentir porque el curtido es el que le da el sabor bueno a las pupusas. Le pone uno el curtido arriba. Y luego de ahí, si uno le gusta la crema, pues también le pone uno crema. Depende si les gusta mucho la verdura. La salsa también al final. Y la crema. Y así es como quedó. Gracias a la sugerencia de mi prima Rosalba, hoy hicimos pupusas. Pueden mandarnos sugerencias de algún platillo que tengan en mente. Es todo por hoy. Gracias por ver el video. No olviden, suscriban, comenten y denme like. Hasta la próxima.